Ellos no están haciendo lucha libre aquí, esto es UFC, hay sangre. Corrió sangre. Sí, corrió Políticamente sangre. hablando, corrió sangre. ¿Qué cambió de hace una semana? ¿Crees que se negoció algo tras bastidores con Tomás Rivera Chats? No hay una emoción humana más fuerte que la venganza. La gente dice que el amor es fuerte. Sí, el amor es poderoso. Pero la venganza, rumores de su muerte están levemente exagerados. Un día histórico, no hay duda. La historia dentro de 100 años repasará un día en el que la gobernadora anunció al país la salida del secretario de la gobernación y la subsecretaria por investigaciones referidas del Senado, el presidente del Senado de su partido. Y la historia lo recordará. Días donde el PNP probablemente se está resquebrajando, el partido de gobierno, partido con más del 40% del electorado achocado, tiene una guerra civil que pudiera terminar en romper en un cisma histórico del partido. Quizás no, quizás eventualmente se unifican, pero luego de las expresiones del alcalde de Bayamón y del alcalde de San Juan, a la gobernadora le quedó poco. ¿Ahora qué? ¿Qué puede hacer la gobernadora? Cuando me equivoco, aprendo más. Yo prefiero que esté ahí el secretario de la Gobernación y que esté rindiendo informes de ética por la AFAF y que esté rindiendo informes de ética continua y que esté bajo la palestra pública y el escrutinio público, a que esté tras bastidores como si fuera un titiritero decidiendo todo sin tener ningún tipo de responsabilidad, que es lo que desgraciadamente se rumora de gobiernos anteriores. Peña Payano dice en el programa de Rafael Lenín López que va Francisco Domenech a trabajar en la campaña de la gobernadora. Así que yo creo que los rumores de su muerte están levemente exagerados. Yo difiero de las personas que dicen eso, no por tirarle la toalla ni a Jennifer González ni a Francisco Domenech, porque yo creo que todo el mundo sabe que amigos míos no son. Digamos, la salida de dos de las personas más cercanas en lo que es la administración del aparato gubernamental de Puerto Rico, más cercanas de la gobernadora. Quizás la gente no tiene esto muy fresco, pero la figura del secretario o la secretaria de la gobernación no es una figura que está en la Constitución, ni siquiera es una ley, es una orden ejecutiva que crea ese puesto por virtud de la autoridad que tiene el gobernador de manejar y estructurar su operación gubernamental. De hecho, quien primero crea esa posición es Rafael Hernández Colón, cuando en 1986 crea la posición por virtud, como dije, de una orden ejecutiva. ¿Para quién? Para Sila Calderón, que fue secretaria de la Gobernación y eventualmente fue secretaria de Estado y secretaria de la Gobernación. Desde entonces, desde ese momento que Hernández Colón creó eso, no existía con Ferré, no existía con Muñoz, no existía con Sánchez Vilella. Vino a existir con Hernández Colón en su segunda etapa de gobernador. Esa posición se convierte en la persona que ejecuta el plan de gobierno del gobernador. Es la persona más cercana al gobernador. Entonces, ¿por qué es importante? Y aquí yo quisiera hacer un breve recuento. Hasta la semana pasada, vamos a decir hasta hace 2 semanas, ahí está, hasta hace 2 semanas, la posición de la gobernadora, que es quien administra la rama ejecutiva, era: todo esto es una componenda política. Las querellas en contra de mi secretario de la Gobernación son un ataque a mí. Estoy parafraseando, pero es contra mí, no contra él. Y nosotros tenemos plena confianza en nuestro equipo y vamos adelante. ¿Qué cambió de hace una semana a esta decisión que evidentemente no ocurre si no es porque la gobernadora, o sea, aunque ellos pudieron haber estado de acuerdo, es evidente que es una decisión que tomó la gobernadora? Si la gobernadora no quiere que se vayan, ellos no se van. Es que ella decidió que era el momento.
¿Qué cambió de la semana pasada a esta? Bueno, cambió un dato, que es que la oficina del fiscal especial independiente anuncia que está extendiendo la investigación de posibles actos criminales a estos dos funcionarios. Pero es una investigación, todavía no es ni la erradicación de cargos. Eso hay que aclararlo. Eh, o sea que ya no era una investigación legislativa solamente, es una investigación que ya tiene implicaciones criminales. Eso todavía no se explica por qué la extensión de una investigación culmina en la salida de ellos dos. Y dos, me da la impresión que el equipo político más importante para la gobernadora estaba cada vez más desmoralizado. Ella se había quedado sin voces que defendieran su gobierno, cada vez estaba más sola. O sea, no veías alcaldes defendiéndola, no veías ni Al revés. siquiera legisladores. O sea, muy pocos exalcaldes quizás, pero su gente fue abandonándola. Eso es una realidad objetiva. Aquí no habían dos bandos. Aquí estaba la gobernadora y su pequeño grupo y el grupo del Senado y luego, digamos, inevitablemente, la querella formal del secretario de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón, que no fue un mero chisme, fue una querella juramentada y formalizada, pues cambió el juego. Eso fue lo que cambió. Y empezaste a notar, y quiero ponerlo todo sobre la mesa para ir disectando, instituciones como, por ejemplo, el alcalde de Bayamón, que hasta ahora había apoyado y había dicho y había empezando a decir, mira, nos queremos mucho y nos apreciamos mucho, pero esto no tiene mucho futuro. El Nuevo Día, vamos a analizar completo, el Nuevo Día ha sido un medio amigable a la gobernadora por toda su carrera y le han tratado de dar oportunidades. Empezó primero por sus columnistas a atacar directamente a Domenech, directamente a él, tratando de darle a la gobernadora, mire, le estamos dando el break, pero de pronto empezaron a decir, el problema es ella también. Y ahí empezaron a haber unos cambios. Y eso fue lo que yo entiendo que cambió de la semana pasada a esta semana para que se tomara una decisión. Que dicho sea de paso, yo quiero dejar claro, porque cuando me equivoco aprendo más. Yo te dije fuera del aire, Jay, que yo anticipaba que ella no iba a despedir a Domenech. Porque mi lectura es que a pesar de la presión grande, que es una presión grande, pero es una presión máximamente mediática y de grupos políticos, no hay una elección la semana que viene, ella se debía dar un espacio para tener el sustituto y no parecer que está saliendo despavorido el secretario de la gobernación. Eso es lo que tú querías evitar. Querías evitar que pareciera que estaba de huida. Y la forma en que lo hicieron, a pesar de las apariencias, da la impresión de que ella llegó y dijo, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo ya, sin un sustituto que ella pudiera decir, mira, ordenadamente, aquí digo, dicen que va a ser en agosto el asunto, pero mi lectura era que el libro político dice, aguanta un poquito la presión para que cuando hagas el anuncio te mantengas, evites lo siguiente, el peligro. Se dio a la presión, ganó Tomás, tenía razón Tomás, versus esto es una decisión pensada para darle estabilidad y confiabilidad al gobierno. Ese es el debate que va a haber de ahora en adelante. Carlos, yo también pienso que los rumores de su muerte están levemente exagerados. Yo también Eh, sospecho eso. Ajá. y pienso que aquí se está fraguando una venganza. Eh, y digo esto no por gusto, lo digo porque parte de lo que ocurre es que la gobernadora y Rivera Chats, este es el juego que ellos juegan. Ellos son excelentes en este juego, es un juego político. O sea, la administración pública no es necesariamente su A-game. El baile es de reggaetón, no es de salsa, no es vals. Es perreo Pero intenso. ellos no están haciendo lucha libre aquí, esto es UFC.
Por Hay eso, sangre, ese es mi punto. Mi punto es hay que sangre. aquí corrió sangre. Sí, corrió Políticamente sangre, hablando, corrió sangre. corrió sangre. Y hay que decir que los dos muertos, en este caso políticos, no son tampoco personas que no tienen capacidad y que no tienen conocimiento de cómo funciona la estructura política de Rivera Chats. Y yo te garantizo que habrá muchas decisiones. Por eso mi pregunta primera, Carlos, es: ¿crees que se negoció algo tras bastidores con Tomás Rivera Chats, con algún tipo de conversación con Miguel Romero, con algún amigo, aliado de ambos, que pueda hablar con los dos bandos y que pueda tener esa conversación de adultos, y que tras bastidores se logró negociar algo? Porque, te soy franco, yo estaba convencido de que aunque lo mejor para Puerto Rico era que no estuvieran ni Francisco ni Itza en la posición en lo que se investigaba este asunto, creía que lo mejor para la gobernadora era dejarlos, y Por pensé que ahora. su mensaje, por eso, y pensé que su mensaje iba a ser, te voy a ser transparente aquí, yo estaba convencido de que este iba a ser el mensaje, especialmente cuando llamó a todo su gabinete para ir a Fortaleza a anunciar. Yo esperaba un mensaje de: este es mi equipo de trabajo. Son gente fajona, son gente decente, son gente que no es perfecta, pero no son delincuentes ni criminales. Y yo pongo mi reputación, salvo que me encuentren evidencia, porque hasta ahora, si bien es cierto que hay cosas con las que yo puedo tener diferencias, ninguna de las actuaciones que se han demostrado hasta ahora demuestra un acto criminal. Sí, Y yo sí. estoy a la espera de la investigación. Y cuando ocurra la investigación, decidiré qué cursos de acción tomaré. Sí. Mientras tanto, y esta es la parte clave de lo que yo hubiera esperado que ella dijera, y honestamente yo hasta lo escribí, dije, porque esto es lo que va a decir, yo estoy convencido de eso, y se lo dije a Jennifer: ¿a qué dice esto? Obviamente fallé. Se lo envié, de hecho, a todo mi equipo de trabajo. Yo Yo dije, también ella tiene, fallé por unas razones parecidas a las tuyas. Dale. yo dije, yo creo que lo que va a decir es: todo lo que hemos visto hasta ahora ciertamente puede sonar, en algunos casos mal, en otros casos terrible, pero el tiempo demostrará que aquí no hubo actos de corrupción. Y este es mi equipo en el que yo confío. Ahora, toda esta componenda política es una componenda política de alguien que ha puesto sus intereses primaristas antes de Puerto Rico. ¿Pudiera esperar el presidente del Senado a las primarias por lo menos y podemos dedicarnos a gobernar? Si mientras tanto hacemos eso, Puerto Rico prospera. Eso era un Sí, mensaje bien diferente a lo que ocurrió sí, hoy. sí, Y en sí, mi opinión, era el mensaje que yo esperaba. sí. Y por varias razones, o sea, aunque ya había algunos indicios desde el jueves, viernes, eh, cuando un político cambia su narrativa, tiene que haber una razón de peso que el político pueda articular. Y si viste en la conferencia de hoy, no hubo mención alguna, ni de acusaciones, ni del Senado. Aquí hubo una referencia tenue o digamos indirecta a que hay unas distracciones. Y el único enemigo que se mencionó en la conferencia fue cuando el secretario saliente de la gobernación le dijo a que hay unas fuerzas que se oponen al cambio, gracias Luma, y hizo una referencia directa a Luma, pero no a ningún ente político. O sea, si alguien venía de otro país y veía esa conferencia, decía: ¿cuál es el problema? Esos dos seres humanos muy elegantes se están yendo porque van a hacer cosas más importantes y hay alguna distracción que nadie sabe cuál es, porque no se explicó ni se articuló. Eh, yo creo que obviamente, en la entrelínea es que después de la ampliación de la investigación del FEI, pues eso va a ser una distracción. Pero todavía no me convence por qué la rapidez. Porque tú recordarás que yo discutía cuando todo el tema de Ricardo Rosselló, y tú y yo hemos hablado de esto. Ricardo Rosselló, igual que Richard Nixon, decidieron renunciar cuando tuvieron constancia de que iba a comenzar un proceso de residenciamiento. Porque ahí hay una consecuencia política de que si no te vas, te saco.
Pero aquí eso no está planteado. En este momento no hay los votos en la Cámara para residenciar a la gobernadora. Así es que lo que hay es una presión mediática, un malestar, pero el malestar viene y va. Ahora mismo sí, es verdad, está en las primeras planas y mucha gente comentándolo, pero tú y yo sabemos que pasa cualquier cosa y eso se viene y va. Esa presión es muy, muy variable. Entonces, como te digo, estamos haciendo este análisis no porque nos molesta lo que pasó o es algo para estar triste o no, no, es para analizar algo. Eh, la gobernadora ahora tiene un reto. Otra cosa sobre lo que tú dijiste, que es una observación que vale la pena hacerla. En este momento, Domenech anuncia, pues yo me voy, regreso a mi práctica privada. Él es abogado, no se detalla, pero él ya no tendría que detallar nada. Él es un ente ahora privado, pero sí se deja saber que él va, no se dijo cuándo, pero que él va a asumir un rol importante en actividades políticas, lo cual también era de esperarse. Pero él dijo algo que yo creo que es de las frases más importantes de la conferencia. Y yo no lo vi en el comunicado, pero él lo dijo. Cuando se viró y le dijo a la gobernadora, le doy gracias a Dios, algo así, tú quizás tienes la cita. Le doy gracias a Dios porque te puso en mi vida o tú has estado en mi vida, Ujú, o que eres parte de mi vida. ujú. Ese tipo de expresión que a, ya a no es, Gabriela. Pero no sé si nos ha comentado este comentario que yo, Sí, te escucho, perdóname, que estaba mal el video. no, solamente quiero subrayar que esa expresión, como yo la leí, es que hay una relación personal, de cercanía política y personal, que persiste esta decisión y que él va a continuar siendo, a todas luces, una de las personas más cercanas, a la gobernadora. O sea, yo no creo que esto es un exilio político. Y quizás ahora hay grupos celebrando prematuramente que él se fue y él era un, digamos, un custodio o un guardián de que ciertas personas no hicieran fechoría en el gobierno, porque hay de todos los bandos. Y si Pero esa gente Carlos, está mira, yo celebrando, tengo el audio aquí y quiero ponértelo, pero mi impresión, te voy a decir esto yo lo dije cuando Pierluisi. Cuando Pierluisi, no es que yo, ¿verdad?, sepa mucho, es que simplemente a veces uno ha cometido errores suficientes en la vida como para darse cuenta de que a veces es mejor tener a tus enemigos cerca. Mira lo que voy a decir ahora. Cuando Pierluisi votó a un montón de gente que estaba con Jennifer, yo decía, y estoy convencido, que eso fue un error, porque esa gente tiene una sed. Y Carlos, todos los que sabemos los sentimientos y las emociones humanas, no hay una emoción humana más fuerte que la venganza. La gente dice que el amor es fuerte. Sí, el amor es poderoso. Pero la venganza. sí, Y ya, esas yo personas estoy, cuando, sí, mm, sí. y esas personas que tú votaste vienen con una sed de venganza se van a dedicar 24/7 a derrotarte, le decía yo a Pierluisi. Decía yo en aquellos tiempos como analista político, ¿verdad? Como comentarista político. Es mejor dejarlos en esa posición allí, que tengan que trabajar por lo menos alguito. Quizás ponlos un poquito menos en posiciones de privilegio, lo que sea, pero votarlos trae unas consecuencias de que esa gente se va a dedicar día y noche a cómo vengarse. Y parte de las cosas que me han pasado a mí en mi vida es que he visto cómo gente estudió y buscó y buscó y buscó a cómo vengarse de uno, ¿verdad? Y pues ahí están los procesos en los cuales uno ha vivido. De cómo, ¿verdad? La fiscalización que uno dio, pues busqué, a ver cómo yo jorobo al gordito a ver La, cómo yo. la, Y pues nada, cosas que pasan. Ajá. no, Y eso que dices, la venganza es uno de los móviles más conocidos cuando hay una investigación criminal o algo, pues ¿quién tiene la motivación de vengarse, verdad? Es un sentimiento, de hecho yo lo cubro en el libro Sócrates versus Trump, que
Literal, Trump, eso trata el libro. Trump discuta Tu sed de ampliamente venganza. de que él viene a vengarse porque los que trataron de hacerle daño ahora van a saber lo que es bueno. Lo único que frena la venganza, según Thomas Hobbes, es el leviatán. El poder, cuando tú tienes poder absoluto, tú puedes frenar la sed de venganza porque entonces el que va a vengarse dice, si ejerzo la venganza, pierdo la vida. Y entonces ahí puede haber un freno. Pero como haya una oportunidad, va a volver el sentimiento de la venganza. Entonces, esto que tú estás diciendo, y quiero escucharlo, eh, creo que pega con ese audio que si lo pones, yo Sí, creo lo que pongo ahora. refleja que esa relación, esa es una relación que se ha cuestionado, pero yo creo que lo que está diciéndose ahí es real. Y creo que es instrumental para entenderlo, Carlos, lo que está pasando, parte de lo que está ocurriendo, sin duda, desde mi perspectiva, es que tenemos a una administración que va a tener sed de venganza de Tomás Rivera Chats. Porque si tú ves todo lo que ha ocurrido, tú sacaste tal cosa, pues yo te saco tus destaques, tú me sacas tal cosa, pues yo te saco tu contrato, tal cosa. O sea, todo el cuatrenio ha sido eso. Y no creo que esa naturaleza es algo que vaya a cambiar. Este es el alacrán sobre el sapo, sobre la rana, tú sabes. La naturaleza es la naturaleza, Carlos. Y yo creo que a veces en el análisis político nos vemos muy estrategas, nos vemos, no, pero es que hay una naturaleza. Sí. La naturaleza que tú describes en tu libro Sócrates versus Trump, para la gente que no lo tiene, vayan a su Amazon más cercano, o se le llama más cercano y busquen a Sócrates versus Trump. Tú describes precisamente cómo un Sí, político tiene una sed de venganza insaciable, sí, porque sí, es que es sí. algo que lo mueve, o sea, y punto. Y hay que entender que tú acabas de dejar unleashed a alguien que antes tenía que ver contratos, tenía que ver un montón de, o sea, ¿me entiendes? Tenía que ver un montón de destaques, tenía que revisar un montón de cosas, y ahora va a estar aburrido. Y yo te puedo Va a tener asegurar más tiempo, va a tener más que va a tener tiempo. más tiempo de cómo su muerte sea levemente exagerada. Planteo esto, quizás me equivoco. Quizás que negoció con la gobernadora, quizás que negoció Tomás Rivera Chatz y la gobernadora tras bastidores por terceros o cuartos, Yo, pero la naturaleza de ellos no es esa, no, Carlos. La yo, naturaleza de ellos es tú mejor, yo te voy a jo. Y esa es la naturaleza que se ha descrito en todo lo que se ha escrito sobre ellos en el libro de Cucuza, todo lo que hemos visto en la historia, todo lo que hemos visto este cuatrenio, ha sido eso. Tú me golpeas, yo te golpeo para atrás. Tú me golpeas, yo te golpeo para atrás. Tú me golpeas, y te voy a seguir golpeando. Y Carlos, yo creo que es importante en ese sentido tomar en consideración esa realidad. Dicho Robert eso, Kennedy, padre. eh, Hago la distinción. ahí está Padre. Francisco Domecq. Pocos hombres están dispuestos a enfrentar la desaprobación de sus semejantes, la censura de sus colegas y la ira de algunos sectores con intereses particulares. El valor moral es un bien mucho más escaso que la valentía en el campo de la batalla o una gran inteligencia. Sin embargo, constituye la cualidad esencial e indispensable de quienes aspiran a transformar un mundo que ofrece la más dolorosa resistencia al cambio. Serví como secretario de la Gobernación y director de AFAF, y los cargos que he ocupado han conllevado la ejecución de grandes cambios, según el compromiso que hizo la gobernadora con nuestro pueblo. La resistencia a ello ha sido más que palpable. Saludos a Luma. Pero el honor conferido de ocupar los mismos y poderlos ocupar y ejecutar con su respaldo, gobernadora, sin duda, han sido el mayor honor de mi vida profesional. Cuando acepté la responsabilidad que sabía implicaría largas horas y días de trabajo, decisiones difíciles y grandes sacrificios personales, lo hice convencido de que Puerto Rico atravesaba un momento que requería de servidores públicos dispuestos a poner el interés colectivo por encima de cualquier consideración personal. Y porque siempre he creído en el inmenso corazón que usted tiene, gobernadora, para servirle a la gente y a la gente de a pie. Hoy culminamos esta etapa con la satisfacción de haberle entregado todo en el terreno.
Ningún proyecto, ninguna negociación y ninguna decisión importante fue el resultado del esfuerzo de una sola persona. Cada logro fue posible gracias al extraordinario equipo de servidores públicos que día tras día trabajó con compromiso profesional y un profundo sentido de responsabilidad hacia Puerto Rico en esta administración. Agradezco profundamente a la gobernadora Jennifer González Colón por su confianza y por haberme permitido acompañarla en la implementación de una agenda de transformación que produjo resultados concretos para nuestro pueblo. Pero más importante, te agradezco tenerte en mi vida como mi amiga. También agradezco a los secretarios de gabinete, a los jefes de agencia, al equipo de comunicaciones y todo el personal de la Fortaleza y el equipo de la Secretaría de la Gobernación y de AFAF, servidores públicos y colaboradores con quienes compartí esta extraordinaria experiencia de servicio. Quiero hacer un agradecimiento muy en especial a Itza García. Su inteligencia, disciplina, capacidad para resolver problemas y compromiso con el servicio público fueron fundamentales para el trabajo en equipo que realizamos durante estos casi 20 meses. Fue una compañera excepcional y una pieza clave en cada uno de los proyectos estratégicos que impulsamos. Gracias, Itza, por volver al gobierno de Puerto Rico y aceptar el reto. Regreso a mi vida privada con la tranquilidad de haber servido con integridad y con la convicción de que el verdadero legado de un servidor público no está en los cargos que ocupa, sino en las instituciones que ayuda a fortalecer, en las oportunidades que crea para las generaciones que vienen detrás y las vidas que uno impacta, aunque tan solo sea una. Desde pequeñas, casi todos los días le inculqué a mis hijas que pueden ser el milagro de alguien para ese día. Bueno, Carlos, no sé si Sí, en todo ese espacio dijo lo que tú estabas esperando, pero lo honestamente yo dijo creo en que un momento, pero se le baja la voz en ese audio sí, cuando se vira la gobernadora y dice, él está diciendo, él dijo, primero le dice a ella el inmenso corazón que usted tiene para, ¿verdad?, ayudar a la gente, que es una frase de campaña, porque parte de la narrativa ahí es, se quejan los intelectuales, se quejan la gente del establishment económico, pero el pueblo sabe todo lo que estamos haciendo. Eso es un poco la premisa. Pero luego dice que agradece la oportunidad de trabajar en el equipo y todo, y luego se vira y dice, pero sobre todo, y parecería que dice, le agradezco a Dios que te haya puesto en mi vida. sí, eso fue lo que Esas dijo. son palabras que uno reserva para amigos muy íntimos, amigos muy cercanos, o familiares, o pareja. O, no estoy diciendo que hay esa situación, pero quiero decir que hay una, yo no creo que está en el tono de pareja, está en el tono de que Dios te puso en mi vida y yo agradezco eso, y se viró y la miró. Como que quiero, aquí hay una relación que continúa. Y el tono fue ese. El tono fue tanto de la gobernadora como de él, que él continúa siendo, ya no desde la gobernación, ya no desde AFAF, pero continúa siendo pieza clave del aparato político de la gobernadora. Y continúa siendo una persona cercana. Por eso digo que si yo me dejo llevar por las De hecho, palabras, Carlos, antes de que sigas, busqué la cita exacta y lo que dice es, agradezco tenerte en mi vida como mi amiga. a ver, pues ahí está perfectamente dibujado, que son palabras que uno reserva para amigos, para verdaderos amigos. O sea, yo no le digo a un conocido, agradezco tenerte en mi vida como amigo, porque eso se oye corny. Pero él lo dijo como algo muy sentido. Fue Sí, un y si momento. tú ves con Itza García, que sale con él, no dedica las mismas palabras. O sea, no No, dice, no hace un agradecimiento de esa intimidad. no, a Porque Itza Itza lo que le García y yo no agradece es son por amigos de su la vida. trabajo, por su Exacto. trabajo, por su trabajo. Eh, yo entiendo, yo puedo entender, porque pues, uno ya lleva ciertos años en este mundo, que eso es una relación que tiene muchos años. Es una relación que no es de ayer.
y que Francisco Domenech ha sido instrumental en el ascenso político de Jennifer González. Y en la manera de ver la vida de Domenech, y es probable que sea la realidad objetiva, Jennifer gobernadora no es un proyecto viable si Domenech no hubiera sido su mano derecha. Y lo digo porque como ya es un poco árbol caído, que ahora todo el mundo cree que es un árbol para hacer leña, yo creo que hay que, desde la óptica política, igual que lo dije una vez de Elías Sánchez. Elías Sánchez fue instrumental en que Ricardo Rosselló fuera gobernador. Por No la sería habilidad, gobernador Ricky si no fuera por Elías. por la visión que tenía Elías Sánchez y ese conocimiento político que es muy raro. Y él lo tiene. Y pienso que Domenech a su manera lo tiene. Lo que pasa es que eso no necesariamente se traduce. Tú puedes ser un genio de campañas políticas o muy hábil, pero eso no se traduce a un ejecutor o a un estratega gubernamental, porque el gobierno funciona distinto. El gobierno tiene otros tempos, otras maneras de operar. Yo no estoy adjudicando que se tradujo bien o no, pero es evidente que la forma de operar, especialmente en los pasados meses, ha hecho crisis en este gobierno. Una crisis que es real, que es tan real que la gobernadora hoy anuncia la salida de estos dos funcionarios sin muchas explicaciones. Porque vuelvo, no sé si tú tienes otra visión, pero ella nunca articuló. Mire, Nunca. doña María de Ponce, la razón por la cual yo tengo que tomar esta dolorosa decisión es porque hay unas fuerzas políticas que me están atacando y este es mi flanco. Pero ella fue muy tenue, tan tenue que cuando él habla de los opositores solo habla de Luma. O sea que por diseño no quisieron mencionar el elefante en la sala y quisieron decir, mira, esto es una despedida como si estas personas tenían este plan de irse ahora. O sea, parecería, y eso estuvo un poco raro porque es como si yo, ¿sabes? Es algo raro, pero puedo entender, fue la manera en que ellos quisieron manejar el asunto, pero se mantienen interrogantes hacia el futuro. ¿Quién sustituye una persona con esa capacidad de hablarle a la gobernadora? Recuerda, Jay, esto no hay que ser experto en política. Fortaleza es un edificio embrujado. Yo no sé quién lo Eso embrujó. dice la historia. Yo no sé quién lo embrujó. Yo no creo que estaba embrujado cuando estaba Muñoz Marín ahí, ni cuando estaba Ferré. Pero algo pasó después, que ese lugar crea una especie de disociación o distancia de la realidad y la fantasía. Es que crea un mundo fantástico. Y los Yo gobernadores... te puedo decir mi teoría, pero te ¿Cuál es? escucho. No, bueno, y los gobernadores necesitan gente, y aunque lo resisten, necesitan gente que les diga la verdad, aunque sea difícil, y que ellos estén dispuestos a escuchar, porque cuando pierden eso, ya es Fantasyland completamente. Ok, esto que te voy a decir está bien loco y yo sé que mucha gente no lo entiende. Cuando yo le he dicho esto antes. Pasaron dos cosas después de Ferré que en mi opinión cambiaron el curso de la historia en cuanto a la fortaleza de Puerto Rico. Uno, dejamos de ser un player global. Y cuando tú no tienes a Kennedy visitando la fortaleza, cuando tú no tienes a los verdaderos poderosos continuamente recordándote your place, pues tiendes a Sí, obviar sí, eso sí. y acá localmente yo soy el cheche, ¿me entiendes? Cuando Criollo. realmente- Sí, Y puede Puerto ser. Rico tuvo un crecimiento económico de tal envergadura y magnitud que honestamente cualquiera de repente empieza a ver que, pero estamos bien aquí, no estamos tan mal. Pero en la época de Muñoz, la pobreza era extrema en Puerto Rico.
sea, la gente no Sí. tenía zapatos. O sea, hay que Sí. entender que o sea, ¿cómo tú puedes creerte la gran cosa de un pueblo que no tiene zapatos? O sea, hay que Sí. entender que esa historia es una historia muy particular Sí. y por eso quizás no hubo, ¿verdad? Y hay gente que dice que sí, que Muñoz abusó del poder e hizo cosas, ¿verdad? Pero yo no voy a entrar en eso porque eso es otra historia. Yo creo que Pero es mucho yo más difícil ser altanero cuando tú estás viendo no, ese nivel, no. ¿verdad?, de situación y que Sí. tú presides ese país. Y algo más que quería plantear, Carlos, y perdóname que te haga esto, pero porque ¿No? mi impresión, puedo estar equivocado, pero mi impresión es que estos gobernadores, los dos, fueron en algún momento, tanto Muñoz como Ferré, parte del aparato de la CIA. Yo sé que estoy diciendo algo bien loco, pero cuando tú fuiste utilizado o fuiste parte de, te enviamos un mensaje de la CIA para que vayas a República Dominicana y hables con Bosch para ver qué podemos hacer, como pasó con Ferré y nos enteramos ahora por Kennedy. Yo sé que estoy diciendo algo que suena loco, gente, pero ahí tú te das cuenta de que hay un juego bien grande del que tú no eres parte. Y creo que that humbles you. Sí. Eso, No, eso crea una humildad que yo creo que no es inherente al ser humano, a menos que lo entiendas, lo comprendas y lo vivas. no, mira, yo hablaba recientemente en un encuentro que tuve con Alex W. Maldonado, que fue un gran periodista, director del periódico El Mundo, y fue de las conversaciones más estimulantes que he tenido en el tiempo reciente. Y no la voy a relatar, pero algún día deberíamos entrevistar a Alex W. No, mira, me Maldonado, encantaría, me encantaría. cuya agudeza, cuyo caudal de recuerdos y de entendidos y de entendimiento de la realidad puertorriqueña está a nivel súper alto. Pero me decía que una de las cualidades que él veía en Muñoz, y eso me confirma cosas que yo había leído y estudiado, es el principio de realidad. Muñoz, de un momento en adelante, una vez le tocó ser gobernador, podía desarrollar, era poeta, podía desarrollar ideas, ideologías, teorías, pero estaba muy ceñido a cuál es la realidad del pueblo puertorriqueño, cuál es la realidad de mi entorno geopolítico. No se engañaba, no se creía que era lo que no era. Y eso lo ayudó a ser gobernador por todo el tiempo y transformar con su equipo de trabajo, pero no existía la figura del secretario de la gobernación. Tenía varias personas que tenían esa función, pero una de sus personas más cercanas fue precisamente Roberto Sánchez Vilella, como una persona con capacidad administrativa extraordinaria, con capacidad intelectual, era un tipo que había estudiado en MIT y que luego eh, lo sustituye como gobernador y pasan las cosas que pasan en el mundo político. Pero en aquel momento, el gobernador nunca se le ocurría estar en una dinámica de, no es que mi secretario de gobernación va por un lado y yo por otro, es que el gobernador es el que manda. Aquí se creó una dinámica muy compleja donde se sugería que el verdadero poder era Domenech, que tenía tanta autoridad y que la gobernadora le daba rienda suelta. Eso es malas noticias porque yo no estoy diciendo que fuera así. A mí me da la impresión, por cosas que he podido leer y yo cosas que veo, de que Jennifer es micromanager, le gusta meterse en las cosas pequeñas. Lo que pasa es que no le gusta coger el En, calor, pero le gusta meterse. en los chats de Sebastián Nerón es evidente su nivel Se de mete en lo pequeño. micromanagement. Él es micromanager. Así que volvemos. Del árbol caído, mucha gente quiere hacer leña. Ya, por lo menos gubernamentalmente, el licenciado Domenech ha decidido salir o lo sacaron. Pero él ejercía todas sus funciones porque la gobernadora se lo permitía y lo mandaba o hablaban. Esa realidad, para mí, no se ha cuestionado en ningún momento en todo este tiempo. Y la salida de hoy, pues fue una salida. Hay una pregunta que hizo Lenín, le hizo a Peña Payano, que la vi hoy en la tarde, que le decía, bueno, ¿se fueron o los fueron? ¿Se fueron por voluntad propia o los votaron? Y él, evidentemente, Peña Payano dijo, bueno, ellos hablaron allá, pero yo no estaba y yo no me quiero concentrar en eso. Si tú me preguntas,
yo creo que fue una discusión, no fue Jennifer diciendo el lunes anuncio que te vas. Yo creo que fue una conversación de mutualidad, especialmente con Domenech, no puedo meter a Isa porque no creo que Isa está en ese nivel, de que mira, quizás llegamos al momento en que hay que hacer esta salida, hacerla lo más airosa posible y live to fight another day. Porque de que van a fight another day, yo creo que está bastante claro en la forma en que esto se ha planteado. Totalmente de acuerdo, Carlos. Añado lo siguiente y tratando de ver esto, ¿verdad? Porque de hecho no hicimos un live en la noche porque quería precisamente que fuera un análisis no en caliente, sino por el Sí, sí. contrario, con la distancia que obviamente el poco tiempo puede tener, pero distancia y además de mayor envergadura y cuál es el futuro entonces y qué va a hacer la gobernadora ahora, porque obviamente tiene que mantener una operación gubernamental más una expectativa de crecimiento. Y yo Sí. te voy a decir de candidatura, voy a decir lo que yo escribí y esto me da risa porque lo acabo de encontrar. Y esto fue lo que yo le escribí a mi equipo de trabajo. ¿Qué crees que va a decir Jennifer González? Esto fue cuando no acababa de empezar el mensaje de la gobernadora. Este post nunca se publicó, pero está en mi chat de mi equipo de trabajo. Le dije, guys, vamos a publicar esto. Hagamos un slide con un cover que diga qué crees que debió decir Jago o debe decir Jago. No habíamos decidido si lo Qué tirábamos antes o después. interesante. Y escribí, yo confío totalmente en mi equipo y el tiempo demostrará que esto es una agenda política para destruir a esta administración por parte de enemigos de Puerto Rico, que su sed de poder es tanta que no pueden resistir a esperarse a las primarias. Ese era el mensaje que yo esperaba que iba a dar. Yo esperaba el mensaje de yo confío totalmente en mi equipo y el tiempo demostrará que esto es una agenda política para destruir esta administración por parte de enemigos de Puerto Rico que en su sed de poder es tanta que no pueden resistir a esperar a las primarias. Eso es lo que yo esperaba. Otra, Sí. que era la otra cosa que esperaba, en aras de la transparencia, que era la otra alternativa, que era que los iba a sacar, en aras de la transparencia voy a pedirle el espacio a mi equipo más cercano en lo que esta investigación continúa, pero verán que otra controversia buscarán porque esto es una agenda político primarista sin pensar en las consecuencias para Puerto Rico y la estadidad. Para añadirle de ideal ahí, tú sabes. Y esa era, Sí, yo sí. esperaba una de esas dos. No ocurrió ninguna de las dos. O sea, me equivoqué. Sí que había otra Sí, alternativa sí. que es, ¿por qué tú crees, Carlos? Bueno, yo tengo acuérdate que la gobernadora se fue de viaje. O sea que esos viajes dan tiempo para absorber. Eh, debió haber estado recibiendo llamadas a partir del anuncio de que la oficina del FEI estaba ampliando la investigación para incluir a sus 2 personas más cercanas en Fortaleza. Y eso crea una especie de shock en ciertos grupos que empiezan a decirle, gobernador, el problema es que si ellos están ahí, los opinas, las investigaciones van a ser en torno a la fortaleza. O sea, de pronto no es una citación a un ente privado, es que se te pueden presentar un agente a Fortaleza para buscar una computadora. Eso puede pasar como quiera, pero no es lo mismo que esté activo el funcionario. Y es probable que eso mezclado con el retiro, digamos, el retiro del apoyo político del alcalde de Bayamón, que es uno de los, digamos, principales padrinos políticos de la gobernadora, añadido a la presión del establishment económico que estaba empezando a decir, mira, desde que Mike Lee habló, o sea, cuando el chairman de la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado empieza su alocución preguntando por esta corrupción, pues esa combinación de factores yo creo que la llevó a ella a decir, yo tengo que quitarle presión a esta olla. Es una olla de presión que va a explotar y tengo que quitarle presión. Eso yo creo que pudo haber pesado en el ánimo de ella para cuando hablara con Domenech. Todavía pienso, a veces siempre me pongo en el lugar, Jay, yo te lo he dicho, me pongo en el lugar de si yo estuviera asesorando, toda esa presión estaba antes y es probable que hubiese sido mejor hacer este anuncio, no justo después,
sino decir, estamos evaluando ganar un poco de tiempo y tener ya el sustituto y dar un show de que yo no saqué a estas personas y de pronto ahora mismo hay un vacío. No se ha anunciado quién es su sustituto. Eso crea la sensación de que se hizo en reacción y no como un plan. Y por eso yo pensaba como tú. Yo pensaba, ¿verdad? Y me gusta decir cuando me equivoco, porque uno aprende mucho Ujú. más cuando se equivoca que cuando la pega. Aquí hay una cultura de algunos analistas que les gusta decir todas las que pegan. Pues sí, mira, yo también pego un montón, pero eso tú no aprendes mucho. Uno aprende mucho más cuando ¿qué fue lo que cambió? Y yo creo que eso es lo que hace rico este análisis. Todavía yo, a menos que yo no sepa algo, que es lo que te estoy diciendo, es probable que no sepamos algo. Y por eso hicimos un juicio a base de lo que Bueno, está hoy se público. rumoró de una posible reunión entre la jefa del FEI y la gobernadora. Vamos a hablar con honestidad. La deferencia de Igris Rivera, la jefa del FEI, con una gobernadora, mínimamente, si la gobernadora le dio una llamada para preguntarle no cómo va la investigación, sino si puede ser, o puede ser que no le preguntara directamente, sino indirectamente a través de diferentes formas, ¿verdad? Porque hay muchas formas de tú preguntar, hay muchas formas de tú hablar con alguien. Tú puedes buscar información de esto va a terminar siendo una acusación o una investigación ampliada por los próximos 180 días, porque hay que recordar que el FEI tiene 180 días para investigar y a veces pasan mucho más de eso en prórrogas y prórrogas hasta que se presentan cargos si es que se presentan o se archivan, como acaba de pasar con la jueza presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Carlos, acaba de pasar, la jueza presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones logró que se archivara el caso en su contra porque el FEI nunca radicó las acusaciones. Después, y básicamente por incuria la eliminaron, se acabó, prescrita, para acá, se acabó. Planteo eso porque puede ser que la gobernadora obtuviera información de que esto va a ampliarse y que aunque veremos a ver en los tribunales qué ocurre, lo cierto es que pues yo no puedo tener los próximos 6 meses de mi gobernación con el secretario de la gobernación y el subsecretario bajo investigación criminal. Y que los supinas van a estar fluyendo y la cantidad, como tú decías, y los supinas va a ser. Y yo presumo que la diferencia ahora sería que tú, si eres el fiscal especial independiente, le envías una comunicación escrita a la gobernadora para que se entreguen ciertas cosas y no que haya un operativo del FEI allí en las computadoras de Fortaleza con agentes del NIE. Presumo yo que esa evaluación tuvo que ser parte del asunto. Igualmente, ya hemos visto que parte de lo que ocurrió fue que Itza García borró unos mensajes entre ella y Sebastián Negrón, que serán parte de lo que llaman obstrucción de justicia o destrucción de evidencia, y verán si es cierto o falso, porque no había una investigación criminal en ese momento. En Sí, ese sí, momento, o así que sea, es el deber de preservar un mensaje entre dos partes, pues usualmente cuando ya una autoridad te ha dicho o el tribunal te dice, tiene que preservar la evidencia. Eso es un área tenue. por eso Es y un la área investigación tenue. estaba sobre Norberto, no sobre Sí, Itza, sobre no sobre Norberto. Francisco. Y realmente lo otro, que quiero volver a ese punto porque objetivamente, salvo como dije, que no sepamos algo que no ha salido y que saldrá, aquí todo esto opera en torno a una acusación que hace un ex miembro del gabinete, que es Sebastián Negrón, y miembros del grupo cercano de Sebastián Negrón contra el secretario de la gobernación y contra la subsecretaria. De eso es lo que estamos hablando. Eso estaba así desde que Sebastián Negrón renunció y hizo unos referidos. Y luego de esos referidos, el Senado le pide que haga una declaración jurada con toda la información. Y eso es lo que termina en referido al FEI. Pero es la misma información. La gobernadora desde el principio ha dicho, yo no le creo a esa gente. Yo le creo a Domenech. Yo le creo a Isa García. Yo no creo nada de eso. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió de la semana pasada a esta semana? Solamente que el FEI dijo, pues yo voy a extender la investigación, que es una investigación, no es una Que adjudicación de los cargos, ni es una presentación de cargos.
Que es una pero investigación exploratoria, todavía ni siquiera acusatoria, dicho sea de todavía es paso. exploratoria. Entonces, ahí es que yo todavía, la narrativa no me queda del todo clara. Yo sé que si tú oyes los comentarios, todo el mundo cree que esto es lo más obvio del universo. Ah, pues claro, por la presión, chicos, es que esto no aguantaba más. Sí, sí, pero eso es en el mundillo de la presión política y del cotilleo y del chisme, pero en términos objetivos, ellos saben que están jugando en aguas profundas, están en una batalla Pero real. Carlos, vamos a plantear dos cosas aquí. Yo no quiero entrar en detalles íntimos, pero estamos hablando de personas que van a saber toda tu vida, que saben, especialmente en el caso de Francisco Domenech, tus intimidades, porque es tu amigo, es tu persona de confianza, que tú jamás quieres que esa persona, ¿verdad?, pase por un momento de tener que ser acusado criminalmente, no solo por piedad, sino también porque tú no quieres entonces que se viren en tu contra, ¿verdad? Así que eso es parte de That's Life, así es la vida. Eh, uno, dos, la gobernadora está convencida de que Tomás Rivera Chatz está haciendo esto porque quiere jorobar y quiere dañarle su administración y es una guerra interna, así que no le voy a dar el gusto a Tomás Rivera Chatz, no se lo voy a dar. ¿Qué cambió en los pasados días? De Pues cambio. evidentemente es lo que todavía no sabemos. Dicho eso, no debe ser casualidad que los dos alcaldes más cercanos o de mayor poder en Puerto Rico, poder político, ¿verdad?, que son el alcalde de Bayamón y el alcalde de San Juan, de repente ambos digan el mismo día básicamente, ya llegó el momento de pasar a esta página. Y Sí. evidentemente, pues, los dos hacen expresiones públicas que no están obligados a hacer porque ellos cancelan conferencias de prensa o no dan conferencias de prensa o no van a los programas y cancelan. Me surgió un asunto de último minuto. Ellos fueron a sabiendas de que le iban a preguntar y enviaron un mensaje. Y el mensaje era bastante evidente. Planteado eso, Carlos, la pregunta ahora es, ¿a quién tú buscarías que no sea esa persona? Es decir, que no sea Francisco Domenech, obviamente, ¿a quién buscar? Porque mi impresión es que Peña Payano, con todo el respeto que se merezca a él, a quien no conozco, lo he saludado 2 veces de pasillo y pues nunca me ha dado una entrevista por razones obvias. A mí esta administración me ha boicoteado. Peña Payano no tiene el respeto del gabinete. O sea, esta no es la persona que puede llamar por teléfono y decirle al secretario de salud, mira, secretario, usted va a hacer esto. Eso no va a pasar, ¿entiendes? O sea, hay personas que tienen relación con Jennifer González, como el secretario de salud, por ejemplo, que son personas muy cercanas a ella, y otras personas del No, gabinete que no tienen, o sea, que quien podía llamar era Francisco Dómenes por su nivel de estrechez de relación. no, no es fácil, no es un momento fácil. O sea, eh, como alguien me preguntó, pero esto es bueno, es malo. Yo digo, bueno, yo no veo a nadie celebrando porque es una sensación de que aún los opositores era de esperarse o esto, pero desde el punto de vista puramente de la gobernabilidad, sí se había convertido en un tema que estaba cogiéndole todo el oxígeno a la administración. Todo lo que hablaba la administración, todo lo que decía, por más buenas noticias, terminaba de alguna manera en esta controversia. Lo que, lo que pasa es que en la práctica, este gobierno se montó con el liderazgo del licenciado Domenech y con su estructura. Entonces, de pronto, lo han descabezado. O sea, es lo que ha ocurrido. ¿Te acuerdas cuando dijimos el misil? Pues el misil llegó y explotó y descabezó la operación de la gobernadora, porque era él el ejecutor. ¿Quién puede sustituirlo? Yo no se me ocurre a nadie, porque quizás los old timers, los que tienen mucho nombre, o sea, las horas y las exigencias de ese puesto son duras y son bien inhumanas y con muy poca gratificación. Y yo no veo mucha actitud patriótica en este momento por ahí en ese mundo. Lo otro que te iba a comentar es que es probable que la persona que venga tiene que ser alguien que se lleve bien con Domenech. Porque si Domenech va a ser la figura clave de su campaña, no puede poner a alguien ahí que se lleve mal con él. Porque es que la campaña al final es una manera de reflejar el gobierno. Así que yo no creo que él va a Siberia.
Hay gente que cree que sí. Yo no creo que él va a ser excomulgado. Yo creo que él sencillamente, por medida protectiva, ha hecho un realineamiento y va a estar fuera de ese puesto. Está difícil llenarlo. Una cosa que a mí se me ocurrió, porque cuando ya me enteré que iban a anunciar la salida, yo pensé, bueno, la gobernadora podría nombrar a la secretaria de Estado, que viene de la base política del PNP, que fue alcaldesa, que tiene simpatía, una persona que tiene simpatía. No tiene Pues, antipatía. no, y en general es una persona que tiene pueblo, que puede hablar con cualquiera, y eso es parte de la narrativa de la gobernadora. Yo pensé que la podían nombrar como secretaria de la gobernación para ocupar el puesto en ese momento y buscar un segundo que entonces se encargue más de la parte operacional y de apagar fuego, porque Fortaleza hay fuegos todos los días. No nos enteramos de todo, pero hay fuego todos los días. Todos los días hay un problema que se enteraron que el problema no es el agua, es la luz, no que la última cosa que luma. Y aquí hay 3 cosas que no hemos hablado que vienen. Una, la Junta de Supervisión Fiscal, luego del caso del FED, está otra vez en una posición donde Trump podría alegar que puede remover los que se quedaron. Eso podría pasar y al director ejecutivo. O sea, pueden haber cambios, porque recuerda que el caso Trump versus Cook protegió al Fed, pero le dio poder a Trump para mover en otras agencias. Así que eso no lo hemos discutido, pero está cocinándose. Y La eso, deuda de energía eléctrica también se está la deuda de negociando. energía, eso es otra. O sea, el gobierno tiene unos eventos, unos peñones ahí, unos icebergs. La deuda que podría culminar con el empeñar a nuestros hijos y nuestros nietos o darle una oportunidad a que Puerto Rico haga un reset, No, está todavía pendiente. y que ayer un grupo de funcionarios de alto nivel como Unidad Velázquez y congresistas se unieron en una petición de que Puerto Rico no sea obligado, en una petición de Amigos Curie, fueron al Tribunal de Circuito de Apelaciones para plantearle, mira, Puerto Rico no puede pagar la deuda de energía eléctrica como están solicitada por los bonistas, o sea, no hay forma y eso no va a afectar el mercado de valores, dijeron ellos, ¿verdad? Dicen ellos, el mercado de bonos municipales, que es el argumento que usan los fondos buitres y fondos bonistas. Dicho eso, Carlos, yo creo que tengo otro nombre. Un ¿Ok? nombre. Te voy a decir algo que está bien loco, que creo que no va a pasar, pero como quiero equivocarme, la persona que mete miedo, que haría que Rivera Chats igualmente vea, eh, mm, es un empleado del FBI en destaque. Eso fue lo que hizo Wanda Vázquez. Te recordarás cuando Wanda Vázquez, digo, ella estaba de buenas en ese momento ya con Rivera Chats, ¿verdad? Después de... pero cuando no estaba de buenas con Rivera Chats, ella trajo a muy cercana a ella a personas del FBI, de la Fiscalía Federal. Y después no los puso en la posición, ¿verdad? La puso, estoy hablando cuando estaba en Departamento de Justicia. Al licenciado Olga Castellón, que es una prominente y súper respetada fiscal federal. Y de repente... Es una movida bold. Y ese es mi punto. Bold. Mi punto es, tú puedes traer a Rosemilia Rodríguez, que es Sí. una figura de esas que... Bueno, que ya eh, no es fiscal, pero tiene amistades por allí. Sí, puedes sí. traer a una figura que en mi opinión sería la figura que yo escogería si yo fuera ella, que es a Joseph González. Y mucha gente va a decir, Joseph González es policía. Joseph González es un CPA del FBI que se dedicaba a narcos de México. Dudo que le tenga mucho miedo a ciertas Sí. personas por ahí. Bueno, Así que mira, nada, pensando traigo out el of the nombre box. que yo creo que sería un nombre que ganaría, porque obviamente Marcos Rodríguez Ema es la figura que todo el mundo en el PNP dice, wow, Pero espérate, porque este lo tipo sabe hizo cómo con se juega. Fortuño. Porque lo hizo con Fortuño y lo hizo bien. Pero yo creo que volvemos, conociendo estos nombres que tú dices, pues ya No, es y que sabe por una... dónde entra el coco porque él negocia ya con Rivera Chats. O sea, ya Marcos Sí, Rodríguez Ema tuvo a Rivera Chats y ya lo negoció, sí, sabe por dónde sí. es. Pero es muy difícil pensar, o sea, llega un momento en la vida de personas como Marco y que no, o De sea, acuerdo. Ya o sea, es pasaron esa como, página. tú eres ya como una especie de embajador y que te vuelvan a traer es que ya uno llega a un nivel que no quiere, es que esto es una posición muy dura.
Pero hay otro modelo, o sea, otro modelo viable es traer a alguien del gabinete que haya mostrado lealtad y que tenga capacidad de ejecución. Eso solo lo sabe ella, porque ella no está diciendo quiénes son los bien flojos y quiénes no, pero eh, alguien con capacidad de ejecución y que tenga este Sí, pero eh, Carlos, yo sé lo que estás diciendo y tienes razón. Y pues, obviamente, la Secretaría de Estado tiene buena relación con Rivera Chats, así que no sería un flanco de guerra no sería tan, permanente. yo no, fíjate, y algo que tú dijiste, yo no estoy seguro que eso fue lo que pasó. Eh, que esto se negoció. Yo no creo que ocurrió de ese es mi instinto, no tengo información, Mis pero fuentes me dicen que no se negoció nada. Yo he hablado con un no, par de gente sí, y honestamente me choca creer que no se negoció nada. sí, Pero no, me dicen, me aseguran, no, Jay, aquí no porque se negoció nada. La gobernadora y Rivera Chat tienen cero comunicación. sí, Esto es sí, porque hasta la es muerte. que el problema es que, o sea, ¿por qué tú negocias? Tú negocias porque el negocio que se ofrece es mejor que el combate, ¿verdad? Es la única, es la única razón por la cual una persona negocia. O sea, yo lo enseño en algún curso que doy que dice, un buen acuerdo es que no haya acuerdo a menos que se den unas condiciones. ¿Entiendes? Entonces, en este momento, yo no le veo un incentivo al presidente del Senado para negociar. Yo le veo un incentivo a la gobernadora, a pesar de que no quiera hacerlo. Pero a él yo no le veo un incentivo porque en todo caso él se ha fortalecido políticamente con la lucha, mientras que ella ha gastado mucho capital político. El capital político existe, tú tienes capital político. El capital político viene de muchos años de tú posicionarte como una persona capaz, como una persona que el pueblo se relaciona. Pero si tú empiezas a abusar de esa cuenta, se empieza a bajar. Y es lo que le ha pasado. Jennifer González, cuando ganó, tenía los mejores números de cualquier político, pues por eso ganó. ¿Y qué pasó después? Pues en un año y medio, esa situación se ha vuelto como uno de los políticos, en términos de las encuestas, de menor popularidad y de aprobación. Eso cambia, pero el capital político que gastó en esta pelea fue extraordinario. Es un capital político real que se fue. Hay casos así, porque no quiero gente que ya está en la vida privada, pero hay personas que entraron con unos números muy positivos y malgastaron su capital político. Eh, y eso es como la parábola de los talentos. Hay quien lo sabe usar, ¿verdad? Sus talentos los puede multiplicar y hay otros que los entierran o los usan mal y los malgastan. Y un caso de alguien que ha sabido explotar bien su capital político es el alcalde de San Juan. Ese es un caso de alguien que supo utilizar una posición que lo ha hecho bien. Eh, pero si lo malgasta, lo pierde. Eso es como la gente súper rica. Eres rico, pero si malgasta el dinero, va a perderlo. Carlos, yo quisiera cerrar con esto. Eh, yo conozco a Itza García y voy a decir esto, yo sé que está mal quizás decirlo, pero yo te voy a decir cómo lo siento y cómo lo recibo y a quienes le guste, a quienes no, no. Itza y yo trabajamos juntos en Amigo, en el supermercado Amigo de Caguas. Estoy seguro que tú fuiste allí muchas veces porque era el mall de Plaza del Carmen Mall, así que tú eres de Caguas, así que estoy seguro que alguna Sí, vez sí, fuiste por sí. allí a Yo ese fui por Amigo. allí, yo corría bicicleta por allí. Y Sí. ahora, para los que no saben, ¿verdad? Allí ahora hay una tienda china, pero en aquellos tiempos era un Amigo. Y yo tenía 16 años, yo tenía 16, 17 e Itza 16. Y Itza era la cajera y yo era el bagger. Así que yo era bagger allí y ella era cajera. Y me consta de que desde entonces ella era una persona sensible con las causas de los pobres, que le importaba el tema de ayudar a la educación de Puerto Rico. Nosotros hablábamos todo el tiempo de temas relacionados con el destino de Puerto Rico, el cómo mejorar a Puerto Rico. Yo era en esos momentos medio radical izquierdoso y ella era
siempre estadista PNP. Y, y la verdad es que las conversaciones que tuve con ella fueron en esa dirección. Me voy a estudiar para ser pastor. Ella se fue a la Universidad de Puerto Rico. Dejé de tener comunicación con ella. No tuve ninguna comunicación hasta que llego a la escuela de Derecho. Y cuando llego a la escuela de Derecho, por si acaso yo me tardé un montón en llegar a la escuela de Derecho, contrario a casi todo el mundo que tarda 4 años. Yo estuve dando vueltas por la vida, porque como saben, pues tuve una hija fuera de matrimonio, estuve 2 años estudiando para ser pastor, 3 años, después pues pasó lo que pasó, tuve una hija fuera de matrimonio, así que no podía seguir siendo pastor, no podía seguir estudiando para ser pastor, termino siendo, posteriormente me voy a estudiar empresas, después hago, en fin, un montón de vericuetos y me tardo básicamente hasta mis 27 años, 9 años después es que yo entro a la escuela de Derecho. Y allí me encuentro una joven que me está buscando porque yo era el estudiante diurno, el único de escuela pública. Yo no sé quién era. Me dicen que me está buscando una muchacha que es la que está a cargo del programa Enlace de la Escuela de Derecho. No sé quién era, no tengo idea quién es. Y va y habla conmigo esa muchacha. Y me dice, no, ella es el top de la clase. No sé quién es esa muchacha. La veo y yo, por mi madre, que yo he visto a esta muchacha antes. No tenía idea de quién era. Había cambiado un montón físicamente. Yo la he Y visto, pero no sé. yo la he visto, pero no tengo idea. Van 9 años. O sea, toda esta, yo de nuevo estudié, yo predicaba todos los sábados. O sea, yo conocí un montón de gente por mi trabajo, ¿verdad? De pastor en práctica. Y llegué a tener 2 iglesias, etcétera. So, en fin, conocí un montón de gente, entré a trabajar en noticias. Yo trabajaba allá en Noti1. O sea, conocí a un montón de gente y veía un montón de gente y no recordaba quién era esa persona. Y un día pasó algo que nos recordó a los dos que nos conocíamos. Obviamente ella tampoco me reconocía porque yo pesaba casi el doble de lo que ella cuando ella me conoció. O sea, yo pasé de 200 libras a casi 400 libras cuando entré a la Y escuela de ninguno Derecho. eran personas públicas, eran personas No, privadas en ese momento. correcto. Y en ese momento ella está conmigo y me busca convencer y chava que te chava, mira Jay, tenemos esto, queremos de verdad, nos hace falta gente que vaya a las escuelas públicas a dar charlas y motive a estudiantes de escuela pública a estudiar Derecho, porque en Derecho solamente entran bien poquitos de escuela pública, bla, bla. Y ya estaba chava, y yo, está bien, ¿sabes? Pues ok. Y me meto al programa Enlace. Y ahí es que hicimos clic los dos, de que los dos habíamos trabajado en Amigos Juntos y nos recordamos y etcétera. So, les digo esto porque ahí me consta de propio y personal conocimiento que Itza siempre fue una persona interesada en las causas nobles, en las causas de la educación, sobre todo. La educación para ella siempre fue. De hecho, pensé que iba a ser secretaria de Educación. Nunca pensé que iba a ser subsecretaria de Gobernación 2 veces. Traigo esto porque yo le creo sus lágrimas, especialmente, y digo esto porque mucha gente se dice, ay, por favor, Jay, que tú, porque si estaba su mamá y le habló a su mamá, yo no llegué a hablar con su mamá, yo no, pero yo sé lo que debe haber pasado en esa conversación de madre e hija, porque yo sé que la primera vez que ella le iban a acusar criminalmente, ya la refirieron para acusar criminalmente, que después resultó ser que tuvo una tramoya de Wanda Vázquez, bla, bla, con el chat de WhatsApp. Esa familia tiene que haber sufrido y me consta que son personas bien pobres, o sea, son personas que vienen de bien abajo, o sea, yo lo sé porque nos conocemos desde que éramos los dos de escuela pública de las parcelas. Y mami me dice todo el tiempo, ay, Josué, salte de esas cosas, ay, Josué, no te metas, ay, ¿por qué tú no te vas a hacer pastor otra vez? Ay, vete a ser misionero, ay, por favor. Mami sufre cada vez que me ven las descargas y todo eso, y perdóname el cuento tan largo, pero sé que tú que sabes lo que estoy hablando, porque tú tampoco vienes de verdad de la alta alcurnia, tú fuiste a Harvard, pero tampoco era que venías de la No. riqueza a la opulencia. Yo vengo de Condado Moderno, Cagua, Puerto Rico. Bien cerquita de allí, de donde estábamos Sí, nosotros. cerquita de donde ustedes estaban. Por bicicleta, estoy seguro que corriste alguna vez. Yo, definitivo. Pues ahí en Gautier, donde nosotros estábamos y demás, y ella es de Gurabo, cuando yo la vi, yo sabía que iba a terminar llorando porque es que la conozco, o sea, yo sabía que iba, y yo estaba dentro de mí, pues, porque esta vez sí pasó algo diferente. Cometí un error bien grave, porque la otra vez fue una indiscreción. Esta vez, porque es un no-brainer que tú no haces una gestión a favor de tu pareja en el gobierno. Punto. No necesariamente es un delito. Eso es otra cosa.
probar un delito requiere que fue un quid Sí. pro quo, que hubo un beneficio personal, que no fue que te solicitaron a ti la propuesta, que no fue que te solicitaron a ti la factura y que después no te decían y tú, mira, pero me dijiste que te enviara la factura y no me has contestado. O sea, nosotros no sabemos la totalidad de esos mensajes, hay otras cosas, ¿verdad? So, traigo todo esto porque esta vez, contra la vez anterior, donde era obvio que había un chat de WhatsApp donde habían 500 personas, y en esas 500 personas había un juez que estaba tratando de conseguir que lo nombraran a ser presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y dijo, mira, yo estoy ayudando al partido, mira, yo estoy aquí ayudando para chanchullar un caso. Error grave. Para mí, indiscreción brutal. Imprudencia sin duda, pero esta vez es un beneficio para tu pareja. Aunque esa no haya sido la intención y tenga las explicaciones que sea, no hay forma de que se vea bien. No hay forma de que se vea bien. Carlos, yo te aseguro que cuando pasa algo que beneficia a mi familia, yo le digo, no puedo hacer la gestión. Yo no puedo hablar con el alcalde para que hagan tal cosa, yo no puedo hablar con el senador para que hagan tal cosa, no puedo hablar con el representante para que hagan tal cosa. Pasó cuando Huracán María. Cuando Huracán María pasó, que el alcalde de San Lorenzo y yo teníamos una relación muy, muy hostil, muy mala. Y el alcalde, que espero que esté bien y le deseo lo mejor en su salud, porque de verdad sé que ha estado pasándola muy mal de salud, el alcalde de ese momento, dio la instrucción, según diversas fuentes, de que no se arreglara la luz en la calle donde está mi familia. Y eso me llegó por diversas fuentes. Y me llamó un amigo mío y dijo, yo mira, si tú vas a hacer esa gestión, hazla, pero yo no puedo participar de esta conversación. Pues que no puedo participar de esa conversación. Porque es que uno tiene que saber que después se puede usar en tu contra. Y le agradezco por si acaso a la persona que llamó del otro partido, de hecho se pasó del PNP, e hizo la gestión motu propio. Yo nunca se lo pedí, le agradezco, pero nunca hice una gestión a favor de mi familia. Sí dije que yo pagaba el poste, pues supuestamente que había un problema de un poste, y dije, mira, yo pago el poste. Nada, te hago todo este cuento porque yo entiendo el llanto, porque ella sabe que metió las patas. Yo la conozco y sé que ella sabe que esta salida no es que necesariamente termine en un delito, pero sí va a ser imposible que ella no luzca como alguien que buscó un beneficio para su pareja. Sea la explicación que sea, siempre quedará ese asterisco en su historia. Y planteo todo esto para quienes ¿verdad? Me han preguntado sobre por qué no, ¿verdad? No porque la gente, porque Domenech es la figura principal. Pero sí, en el caso de Sí, Itza, es una indiscreción que puede ser hasta delito. Veremos a ver las explicaciones que sí. ella pueda tener. Por otro Déjame, lado, me cuesta de que ella buscara realmente un beneficio personal porque la conozco y sé que si fuera por sí. beneficios personales hubiera tenido otras herramientas en su vida porque además que era la top en la clase, dicho sea de paso. Pero nada, Sí. y ahí lo No, dije. fíjate, déjame hacer un breve comentario sobre el caso de Isa García, a quien de casualidad yo nunca he conocido personalmente. O sea que no tengo skin in the game, nunca he pedido nada, no la conozco, nunca he intercambiado palabras. Pero la impresión que me da es de una persona que tuvo una experiencia de la cual salió bien y que hacía un trabajo importante allí de resolver problemas de gobierno que requieren inteligencia, sensibilidad. No la veía como parte de un esquema de corrupción, no la puedo ver ahí. Pero, hay que decir el pero. eh, en el ambiente que se está dando en Puerto Rico hoy día, eh, hay que ser o incauto o perder un poco de perspectiva para cometer lo que a mí me parece que es más que una imprudencia. Te digo porque es más una imprudencia que un acto de corrupción terrible que mucha gente está por ahí diciendo, eso. No. ¿Por qué? Porque si ese contrato era existente y lo que había era pendiente una cuenta por pagar, si yo estoy beneficiando al pedir qué está pasando con eso, pero no es que estoy haciendo una extorsión ni estoy haciendo una presión indebida. Lo que pasa es que no puedes hacerlo tú, no lo puedes hacer tú. Tú te puedes virar y decirle a tus compañeros, mire, yo no me voy a meter en esto porque tiene que ver con mi pareja, pero alguien que averigüe porque es una injusticia lo que están haciendo con él. Y ya, tú tienes que abstenerte porque parte de todo el argumento que pudo esbozar el secretario de la Gobernación sorpresivamente bien en una vista con senadores hostiles,
Aquí, cuando hay alguien involucrado que yo tengo que ver, yo me inhibo. Y lo mismo mi equipo. Aquí se inhibe la gente. Y de pronto sale toda esta información que tales inhibiciones pues no eran tales. Es alegado. Por eso siempre digo, no nos toca a nosotros adjudicarlo. Ahora eso se ha movido a un tema jurídico, pero en la política la apariencia es la realidad. En la política ya eso de prueba más allá de duda razonable, eso no aplica. En la política aplica la percepción. Y si la percepción es que este gobierno es un manga por hombro y no sirve para, pues eso es a lo que está reaccionando la gobernadora. Eso es a lo que está Y Carlos, reaccionando. de acuerdo contigo y planteo ese asunto, yo decía que ellos iban a tener que hacer una de dos, renunciar a su presunción de inocencia e ir a una conferencia de prensa con todas las evidencias de que lo que está diciendo es algo que no es y explicarlo Litigarlo o en el salir público. o Sí, litigarlo públicamente, correcto. Y esa era la otra alternativa. Obviamente todos los abogados del mundo te van a decir, te vas a condenar, no, vas a terminar no, preso, te van a decir, eso no es hagas eso, terrible. te van a Los decir, no hagas abogados, eso, pero como yo juego en otro juego y si el yo voy a mi abogado, transparencia, yo siempre digo, vamos para encima. no, Ok, el abogado, el abogado te dice, lo primero que te dice cuando hay riesgo es no digas nada. Carlos, mi No digas abogado nada. me dice, tú sabes quién es mi abogado, Sí, todo el tiempo me dice, bueno, Jay, buen abogado. Jay, no, 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 no. No, Y me no, dice, y yo le digo, pero ¿por qué? Si tú sabes que yo estoy diciendo la verdad, me dice, no. porque nada más enmendar la demanda o enmendar el proceso y empezar el descubrimiento de Hebreo otra vez, te va a costar 5 años y 10 y miles de pesos y no, no, cállate la boca y ya. Sí, Y sí, yo sí, estoy aquí sí. loco por explotar porque es que no es mi naturaleza no es esa. So, lo que planteo con Sí, esto es que tú tienes que decidir en ese momento si tú vas a hacer una locura legal y jurídica o no. Y para sí. mí es muy difícil no hacerla, Carlos, porque mi nombre es lo único, o sea, yo no, Itza García, y lo digo con mucho respeto a ella, Itza García no tiene 4 millones que vendió Politank. ¿Entiendes? Yo sé que no los tiene. O sea, yo sé que no es el caso. Yo sé que su familia no es de ese tipo. So, no es lo mismo, ¿me entiendes? Yo irme con un Golden Parachute a yo volver a que mi nombre vuelva a ser otra vez parte de esto y esto y esto. So, tenía que hacer esto, Carlos, y perdóname, Sí, ¿verdad? sí. Yo sé No, que no, quizás oye. estoy dando de muchas Sí. largas, pero por si acaso, te juro que ellos no hemos tenido conversaciones desde que pasó el asunto de que ella decidió ser secretaria de la gobernación otra vez, subsecretaria. No la tuve, quizás no la tuvimos precisamente porque se le iba a decir, tú eres loca, loca, no hagas esto, no te hagas esto a ti, no le hagas esto a tu familia, no le hagas esto a tus amistades, no le hagas esto a tu pareja. Por primera vez se había enamorado en yo no sé cuánto tiempo, porque ella había estado soltera por yo no sé en cuánto tiempo. O sea, yo te soy franco, y esto te lo debo decir porque me cuesta. Ujú. Me pasó con Jennifer Álvarez Jaime, mi compañera de trabajo y jefe de todo mi equipo de trabajo. O sea, cuando Jennifer fue a trabajar con Ricky, yo le supliqué que no lo hiciera, pues es que yo sé lo que va a pasar. O sea, es que Sí. no hay forma de que tú, desgraciadamente, salgas bien de una posición como esa, porque desgraciadamente, cuando tú no eres parte de ese inner circle, tú no tienes un golden parachute. No lo tienes. No, Termina trabajando conmigo. Imagínate si no tiene un golden parachute, o sea, una no, 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 ¿Me no. entiendes? O sea, no es lo mismo, ni se escribe igual como tú tienes ¿verdad? Tú eres Sebastián Negrón, Dios lo bendiga, le deseo lo mejor, no tengo nada en su contra, que tiene obviamente una familia que tiene capacidad y que puede y que tiene, ¿verdad? Harvard, Sí, etcétera, sí, ¿verdad? eso. Tú sabes, etcétera. Jay, tú sabes que me ha venido a la mente una película que a mí me encantó y todavía, si la ponen, la vuelvo a ver. Scent of a Woman, la película que Ralph Pacino se gana el Oscar por mejor actor. Precisamente es el tema de un prep school, una escuela de ricos, donde había un niño becado, un joven becado, y todos eran ricos. Y hubo un problema, en esa película hubo un problema de disciplina, y los papás billetudos le pusieron todo para que el culpable fuera el becado. Y el principal de la escuela le dijo al becado, aquí el único que sale chavo eres tú si no hablas, si no choteas, porque tú eres el que necesitas esta beca y yo te voy a pasar por las armas.
Y todo tiene que ver, esa película es fascinante porque tiene que ver con que tú no puedes vender tu alma. No importa dónde tú estés, tú tienes que ser leal a tus valores. Y Al Pacino, pues, se convierte en el abogado de él, tú sabes, como que es la figura paterna y es fascinante. La recomiendo a aquellos que están buscando una película para pensar y para disfrutarla. Esa película está brutal. Y voy a ese punto. Eh, el gobierno se ha ido convirtiendo en un blood sport, en un en un, deporte de combate de alto contacto. Y yo creo que el mensaje que se ha ido propagando es que personas con capacidad tienden a evadir y no ir al gobierno por temor a que las fuerzas del mal lo halen, lo ensucien, lo manchen. Y yo creo que en esta controversia se está jugando eso también. Yo espero que todas las investigaciones culminen en que salga la verdad y punto, y como se ha dicho, el que lo ha hecho mal, lo ha hecho mal, pero también tenemos que tener prudencia de no criminalizar el servicio público, porque se nos va a hacer bien difícil tener un gobierno funcional y Puerto Rico depende de su gobierno. Puerto Rico no es un país con una clase media robusta y con una clase empresarial fuerte y que el gobierno puede ser pequeñito. No estamos ahí. Puerto Rico depende todavía de un gobierno. Yo quisiera que fuera más pequeño. Yo quisiera que hubiera menos taxes. Yo quisiera que Puerto Rico no fuera este Big Nanny State, pero es lo que hay y tiene que ser administrado para bien de la gente. Sí, en Puerto Rico podemos tener dos decisiones, ¿verdad? Dejar que el emprendimiento y la creatividad humana se desarme con impuestos bajos y un gobierno pequeño, o tener un gobierno pequeño que pueda deliberadamente ser burocrático y repartir Sí, contratos y etcétera. Y eso pues tiene eso sus es lo que ha ventajas y sus pasado. desventajas. Lo que ha pasado es eso, y quiero terminar con este punto, Jay. No, no quiero terminar, pero, No, pero, pero pero voy a hay decir algo más que algo, quería plantear, pero dale, adelante. hay algo, por lo menos de mi parte, algo de Realpolitik que voy a decir, el peligro en que estamos ahora. Bien o mal, el secretario de la Gobernación le puso componte a unas fuerzas políticas que pensaban que venían a hacer el guiso máximo. Es verdad que se alega que es para favorecer otras fuerzas, pero yo creo que la única oportunidad que tiene la gobernadora es hacer un compromiso absoluto con l- la pureza y la transparencia en procedimientos. A quien traiga que tenga un compromiso que esto de estar jugando con los RFP es no good, y tratar de rehabilitar la confianza, que toma tiempo, pero todavía quedan 2 años y medio de administración. Si lo que viene es ahora tierra arrasada, los que estaban con sed, ahora es que vienen a guisar, lo que va a hacer esto es la guerra civil en esteroides. Porque, como hemos advertido aquí, aunque la figura del licenciado Domenech sale de los puestos gubernamentales, anticipo que seguirá siendo una figura de mucha influencia e inherencia en el oído de la gobernadora y en el proceso político, porque ella ya lo advirtió, lo anticipó. Él va a hacer de esas cosas que él sabe hacer, que es ganar elecciones. Así que eh, esa, esa, eso es live to fight another day, pero eso es lo que hay. No, Carlos, es la naturaleza de ambos, o sea, la naturaleza de aquí, de Rivera Chats y de él y de ella, de la gobernadora, ha sido esa. O sea, mira lo que ha pasado en todo el cuatrienio. Ah, tú quieres tal cosa, tú me hiciste tal cosa, ah, pues yo voy a quitarte 2 destaques. Ah, tú me hiciste tal cosa, ah, pues yo te quito este contrato y yo anuncio un RFP nuevo y, pues yo te hago tal cosa. Y Sí, todo sí, sí. es eso, o sea, eso Sí, es lo sí, que ha no, pasado no ha durante todo el habido, cuatrienio. no ha habido en ningún, o sea, aquí no ha habido, y esto es interesante, aquí no ha habido ok, vamos a hacer una tregua universal. No, Lo que hay es un ánimo de uno de los dos se va a desangrar primero que el otro. Vamos a botar sangre los dos, pero uno se va a desangrar primero. Es un war of attrition. Y los war of attrition,
oye, salen perdiendo las dos partes. Esa es la realidad. Carlos, cuando Tomás Rivera Chats decidió colgar a Verónica Ferrayoli, él decidió que este cuatrenio iba a ser de guerra. Porque una vez tú le cuelgas la secretaria de Estado a la gobernadora, que a su vez es la esposa del secretario de la Gobernación y jefe de la AFAF, o sea, le acabas de dar todo el aparato gubernamental en una orden ejecutiva 008. Lo que venía Pero por ahí- encima era eso. Ahí tengo que decir lo obvio. Se la pusieron muy fácil. De acuerdo, Senado. no debieron haberla nombrado a esa posición. No, porque eso todo el mundo lo sabe. Mira, De hecho, a veces ella a mí, pudo haber sido secretaria de la Gobernación en todo caso y ser una figura administrativa y él ser el secretario o director de la FAF y portavoz de la administración. hay una cosa que es una buena práctica. Y es una práctica prudencial, pero yo a los políticos se la recomiendo. Antes de tú hacer algo, ¿qué tú harías si fueras la oposición? O sea, ¿qué tú? Ok, tú me estás diciendo que tú vas a decir esto, tú vas a hacer eso. ¿Y qué tú harías si tu opositor político se presenta a un puesto o presenta a alguien a un puesto que tiene 3 años de retraso en su radicación de planilla? ¿Tú no te lo comerías? ¿Tú harías lo imposible? O sea, lo que digo es, tienes que anticipar porque la confrontación política estaba servida ya. Sin Eso se embargo, sabe. Carlos, te das cuenta de los sloppy que puede ser la administración, y voy a decir esto porque, Carlos, no es por nada, pero yo no soy un non plus ultra, no soy wow, yo no soy Carlos Dalmau que fui a Harvard, tú sabes, y fui el TA de los profesores más importantes del mundo. Yo soy un gordito de jaguar. Carlos, No. dos cosas para que tengas la idea de cuán burdo. Yo sé que mi esposa no ha llenado planillas por 3 años por alguna razón. El profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Derecho Tributario, la persona más prestigiosa probablemente en temas tributarios que habla en los medios recurrentemente, dice que aunque a él le parece que eso está mal, en estricto derecho, si tuviste suficientes retenciones, no es obligatorio llenar tus planillas y por tanto el consejo que le dio el CPA de ella era correcto. En derecho, que es un disparate, pero eso es lo que dice el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, según el licenciado CPA, pasado presidente de los CPA, Kenny Rivera Robles. O sea que si tú enviaste las retenciones y los cheques adecuados, no importa. No tienes que llenar planillas en Puerto Rico. Eso dice el Código de Rentas Internas, que para mí es un disparate porque parte de lo que se supone que ocurre. Yo te he dicho mi opinión del Código de Rentas Internas y el sistema contributivo de Puerto Rico. No, una locura, Carlos. Está hecho para que haya un montón de CPAs cobrando un billetal porque es que no hay forma de que alguien lo entienda, chicos. Y está hecho para que haya un montón de piquitas y vaquitas para ordeñar. O sea, sí, para que el CPA que tú contrates sepa dónde encontrar y para tú guisar. Y el que es pobre, pues pague. Pero es nada, terrible. Carlos, otros 20 pesos. Sí, los special interest que ponen, no, ponte una coma aquí para que yo no tenga que pagar y que el vecino sí. Todo el mundo en Puerto Rico busca cómo yo no pago y que el otro pague, pero queremos los mismos servicios. Pero nada, esos son otros 20 pesos. Ahora, Carlos, eso dice, si tú sabes que este es el escándalo, ¿cómo tú no averiguaste eso antes? ¿Cómo tú no llamas? O sea, quien sacó esa información pública fui yo. Y yo tengo 0 de amigos de Verónica Ferrayoli y yo no la conozco nunca, he visto a esa señora en mi vida. Nosotros sacamos públicamente en mi programa el que, espérate, aquí hay otra agenda, porque si Rivera Chats quisiera confirmarla, decía esto, este sería el argumento, bueno, sí, a mí no me gusta eso, pero la ley lo dice, así que pues cumplió con su obligación contributiva. Pero Rivera Chats quería hacer un statement, no iba a dejar que el poder se concentrara en un matrimonio, y yo eso lo puedo entender, o sea, Rivera Chats no podía políticamente o administrativamente ver que todo el aparato gubernamental de Puerto Rico va a ser secretario de la Gobernación y secretaria de Estado a la misma persona. Pues obviamente un matrimonio. Yo entiendo esa decisión, aún así. Mi punto no es Rivera Chats, mi punto es la falla de tanto Verónica Ferrayoli, la licenciada Ferrayoli, como el licenciado Francisco Domenech y la propia gobernadora, que no supieron ni siquiera defender su nominada. De hecho, a mí a veces me hace pensar que querían sacrificarla, porque es que no tiene explicación lógica que quien saque esos argumentos sea un medio de prensa. Ayer, te voy a dar otro ejemplo y con esto termino. Carlos, el viernes toma la decisión de retirarle los empleados de en destaque, los fiscales en destaque, a la Asamblea Legislativa de Tomás Rivera Chats. Y Rivera Chats sale diciendo, me retiraste los destaques porque sabes que estos 3 fiscales que estaban investigando a Francisco Domenech y su corrupción, por eso me los quitaste.
Ok. La Secretaría de Justicia dice que los quita porque le hacen falta, aunque hace 2 semanas lo acaba de aprobar, 2 semanas después dice, no me hacen falta, no te los puedo prestar. Y Rivera Chatz dice, no, eso no es la verdad. La verdad es que estaban investigando a Francisco Domenech. Carlos, tengo que ser yo, que soy un gordito de jaguar, el que dice públicamente, y yo sé que esto suena mega guaynabito, ay, JC, lo sabes toda. No, gente, que tengo fuentes que me ayudan y mucha gente que me aprecia que me ayuda. Carlos Inré Corona Muñoz. La Asamblea Legislativa no puede utilizar para procesos investigativos criminales a miembros del Ejecutivo desde la rama legislativa porque son miembros del Ejecutivo, no puede estar trabajando en una función. Es antiético, resuelto por el Tribunal Supremo. Los abogados en la práctica de la profesión legal no pueden, ni siquiera en licencia sin sueldo, pueden irse, y eso lo resolvió el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando Ovi Resach Benítez se fue a investigar a los investigadores del caso Maravilla. Y esa es la historia de Corona Muñoz, Inré Corona Muñoz. Se resolvió a sí mismo. Se dijo que si quería Corona investigar a los investigadores del caso del Cerro Maravilla, tenía que renunciar a la fiscalía porque no puede ser fiscal investigativo de la rama ejecutiva. En el caso de un fiscal de la rama ejecutiva haciendo investigaciones criminales en la rama legislativa. Tenía totalmente la discreción de, cuando él dijo eso, responderle: Rivera Chatz, estabas actuando de forma ilegal o estabas actuando de forma antiética, si en efecto estos fiscales estaban haciendo investigaciones indebidas. Así que por eso mismo, precisamente, cuando se le solicitó a estos fiscales hacer investigaciones de esta índole, tuvo que retirarles ese puesto de confianza o ese destaque de confianza en tu equipo de trabajo. Pero, brother, al día de hoy, todavía la Secretaría de Justicia no lo ha hecho. Tuvo tiempo para ir y escribir un comunicado de prensa para pelear conmigo diciendo que yo le dije chanchullera, y enviar un comunicado de prensa a todo el país diciendo las expresiones de Jay Fonseca son una falta de respeto, bla, 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 yo no he chanchullado nada. Chévere, pero no tuvo tiempo de buscar que en ese mismo video donde yo le digo chanchullera, digo que Inré Corona Muñoz le da la razón a ella. Pero, o sea, es sloppiness. Es lo sloppy. O sea, lo no estratega. ¿Cómo tú vas 2 semanas antes a autorizar unos destaques, 2 semanas después quitarlo y no pretender que se te diga que estás haciendo un tipo de chanchullo? Es obvio que la gente no es tonta. Pero si lo vas a hacer, hazlo blindado. Hazlo que tenga carne. Pero no. Nada, Carlos, no pretendía seguir, pero sí quería decirte algo de lo que dijiste del caso de la película. Hay un caso bien triste que salió recientemente en New Yorker, que es este caso de Zach Bressler. ¿Lo sabes qué es el caso, verdad? Vi un reportaje sobre eso. Sí. Este es un caso bien triste de un jovencito que se hizo pasar por un oligarca ruso. Realmente no era ningún millonario ruso y terminó pues en circunstancias bien malas porque precisamente pues al pobrecito que no tenían que caerse muerto, a ese le tiraron la espada de Damocles o la espada encima. Así que lo desaparecieron, ¿verdad? Lo desaparecieron, sí. La familia está, pues, tú sabes, destruida. Pero tú sabes que esa historia es fascinante porque ese muchacho venía de una clase media, no era pobre, pero se fascinó con esta cosa de la vida de los hijos de los oligarcas que sí son billonarios. Bueno, Carlos, él no era pobre, pero comparado con la gente con la que compartía, era un infeliz. Claro, era yo con Warren Buffett, tú sabes. Exacto. No, pero ahí es que voy. Lo interesante es que es un muchacho de clase media, con padres con ciertos medios, pero entonces él empezó a moverse en ese ciclo. Entonces se hacía pasar por hijo de un oligarca. Incluso cuando le decía a los amigos, búscame, iba a este edificio que solamente viven los multimillonarios, billonarios, y salía del lobby y hacía pasar como que era esta vida. ¿Y qué pasó? Se dio con un mafia group que de pronto dijeron, tú no eres quien tú eres, y por qué tú estás entre nosotros, y por qué tú sabes tanto, y desapareció. Entonces primero, como en una sociedad como Londres, los oligarcas rusos y la mafia rusa ha ocupado, porque tienen capacidad de comprar un lugar en la sociedad importante, y lo otro, como una persona se confunde, se pone a jugar un juego en grandes ligas y termina trasquilado. Y esa es una gran enseñanza.
Por si acaso traigo esto porque se hizo famoso por el reportaje del periodista, que a la larga es el que descubre básicamente todo, que él sí supuestamente se cayó, se tiró de un balcón, recuperan el cuerpo en el río. En fin, un caso bien triste, bien fuerte. Y se escribe a Teen's Fatal Plunge into the London Underworld. Es una historia bien fuerte porque pues te da mucha pena con la familia de él, que pagó un dineral para lograr, ¿verdad? Gente que no tenía los recursos ni los medios, buscan investigar qué pasó y se enteran de una triste realidad, que es una triste realidad muy grande y que deberíamos nosotros aprender también. Londres hizo un montón de leyes para favorecer que gente de mucho capital se mudara a Londres. ¿Y qué pasa? Que Londres se ha convertido en una ciudad vacía, primero, porque la gente no vive allí necesariamente, tiene una residencia contributiva allí. Ese detallito, ¿verdad? Sí. Unas residencias increíbles, pero... Increíble. No vive nadie. Pasan... Sí. Un ruso literalmente compró una casa que es de la época de los castillos del medioevo. Y, ¿verdad? Y de la época del Imperio Británico. Y ese, ¿verdad? Pero no vive allí. Entonces, está allí contributivamente. O sea, para nivel de impuestos. Y eso ha provocado que haya mucha mafia rusa y sabemos que ha habido casos de espionaje, casos de muertes de gente a que le han puesto, ¿verdad?, químicos extremadamente poderosos. Pero esas cosas de mafia rusa, y yo quiero mucho mi vida y le tengo cariño a Carlos, así que vamos a dejar el tema ahí. Planteado ese asunto, tenía que decir que, pues desgraciadamente, a veces los de abajo son los que terminan cargando, porque pues no son necesariamente los que logran paracaídas de oro que otra gente sí logra. Así que traigo eso, no porque no te ofrezcas al país, sino porque si lo vas a hacer, tienes que estar bien seguro que nada puede ser malinterpretado. Y en esto de la política no hay tal cosa como una amistad cuando requiere mi salvación. Así que yo tengo que escoger entre tú y yo. Tú vas para el balcón y desgraciadamente desaparece. Y eso es desgraciadamente el sistema. Dicho eso, sin duda es una imprudencia como poco lo que pasó. Puede ser hasta un delito. Eso depende del 4.02 y la interpretación del B que se le dé a ese 4.02 del código de la ley de ética. 4.2, perdón, no 4.02. Nada, Carlos, gracias. Discúlpame que esto se alargó mucho más de lo que esperaba, pero me parece que pero una discusión que había que tener. Lo hicimos sosegadamente y ya estaremos pendientes a lo que venga y volvemos al nuevo orden mundial esta semana. Oye, Carlos, por último, ¿qué está haciendo Francisco Gómez esta noche? ¿Y qué estará haciendo para las próximas 2 semanas que va a ser secretario de salida? Lo dejamos a la especulación. Lo dejamos a la especulación. Yo tengo mi teoría, pero te la comparto fuera del aire. Pero me da la impresión que está planificando, que está trabajando. Yo no creo que está trabajando. La cantidad de información que va a haber en pendrives para ver cómo yo logro porque recuerda, los rumores de mi muerte están levemente exagerados. Muchas gracias. Pues acaso un placer, gente, no yo. Gracias.